Buenas noches, iglesia. Hoy no los voy a asustar. Hoy sí me tocó compartir a mí. Desde el momento en que supe que iba a compartir, dije, qué padre, ¿no? Ya van 2 veces, esta es la tercera, es pan comido, va a ser fácil. Pero no, día con día iba como que más emoción. Y aunque ya haya pasado aquí varias veces, hay un nervio suave, ¿no? Pero es la emoción de estar aquí al frente compartiendo palabra de Dios. Vamos a pensarlo así. Desde que supe que iba a compartir, le pedí a Dios que fuera algo diferente, que me diera una palabra en el espíritu, que no fuera una palabra de un tema que yo iba a investigar, que un tema que yo iba a ver. Quería que fuera algo del corazón de Dios. Yo le pedía, esa era mi oración, y Dios, yo sentía que Dios no me hablaba y Dios no me hablaba, y pasaban los días, y decía Dios, de repente venía algo hacia mi corazón, a mi mente, y lo anotaba, ¿no? Eran, no sé, las 4 o 5 de la mañana y lo anotaba porque yo estaba desesperado por un tema, yo quería que algo que viniera del corazón de Dios fuera para el corazón de ustedes, ¿no? Y cosas que me venían a la mente, que venían al corazón, y cuando iba a mi trabajo yo lo anotaba y empecé a tener varias hojas por todos lados. Y al final de cuentas pude leer todas las cosas que anotaba y empezó a tomar forma esto, ¿no? Y decía yo, Dios, el tema, Dios, está llegando a la fecha y no tengo el tema, ¿de qué les voy a hablar? Y bueno, precisamente eso fue lo que vino a mi corazón, el escuchar la voz de Dios o el no escuchar la voz de Dios. Ese sería el tema que yo le pondría a esta prédica. Bueno, antes que nada quisiera que todo fuera por parte de Dios. Perdón. Quiero poner en manos de Dios este tiempo. Si me acompañan, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu hermosa presencia en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque desde que uno entra por esa puerta, Señor, siente tu presencia en este lugar, Señor. Gracias, Dios, porque has hecho de este lugar el lugar de tu reposo, Dios. Gracias porque tú no vienes y nos visitas, Dios. Tú habitas en este lugar, Señor. Gracias porque esa presencia se siente, Señor, y gracias, Señor, porque tú tomas el control esta noche de todo lo que se habla, de todo lo que se dice, de todo lo que se hace, Señor, y tú tomas el corazón de cada una de las personas que está presente, Señor, esperando escuchar algo de ti, esperando escuchar tu palabra, Señor. Ese corazón lo haces tierra fértil, Señor, para que tu palabra caiga, Señor, y dé fruto al 100%, Señor. Yo te pido que hagas estos corazones productivos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oídos abiertos, ojos abiertos y el entendimiento abierto a tu palabra, Señor. No a mis buenas ideas, Señor, a tu palabra, Señor. Te entrego mi vida para que todo lo que salga, Señor, me utilices nada más como canal de bendición, Señor, que seas tú quien obre, que seas tú quien hable, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, les decía que yo estaba interesado por ese tema tenía que ser algo especial, no como un tema que veíamos, ¿no? en mis tiempos en la secundaria, que era de presentar cuando tú estás mal en la secundaria, bueno, eso me pasó en mis tiempos, ¿verdad? Era así muy light. Tenías que presentar un tema y eso te hacía o pasar la materia o te hacía aumentar de calificación. Mi caso era lo segundo, ¿no? Yo lo que quería era aumentar de calificación. Bueno, eran los temas más comunes, ¿no? Como drogadicción o alcoholismo. Yo no quería algo común en la iglesia, yo quería algo nuevo, algo diferente. Y sé que el tema que Dios ha puesto en mi corazón es un tema muy difícil. Oír la voz de Dios, yo creo que es un tema muy extenso. No soy
para nada experto en este tema, todos me conocen, somos iguales. Escuchar la voz de Dios para mí ha sido algo como un reto, algo muy importante, ¿verdad? Porque después de tanto tiempo de estar caminando en los caminos de Dios, vaya, y de repente pasan lapsos de tiempo y dices, ¿dónde te has metido? O sea, ¿dónde estás? No escucho tu voz. Y quieres, intentas y estás en ese lugar y no lo escuchas. Y es como que estoy haciendo mal. Pero es como una guerra, ¿no? Es como un día con día estar en ese lugar peleando una batalla, esperando escuchar la voz de Dios, esperando escuchar el mensaje de Dios. Todo eso es para vivir, ¿no? Es porque cuando pasan largos periodos de tiempo y no escuchas la voz de Dios, estás desesperado realmente. Pero todo vale la pena cuando llega un día en el que lees un versículo, un solo versículo, y Dios te habla. Los que ya han vivido eso me van a entender, espero que todos. Ese tiempo que estás ahí esperando vale la pena por lo que Dios te habla en ese día, ¿no? Bueno, ¿quién sabe? ¿Quiénes de los que están aquí, sabe que Dios tiene grandes cosas y propósitos para cada uno de nosotros? Definitivamente así es. Vamos a leer Deuteronomio 30, 19, por favor. Estoy usando la NTV, si lo puedes poner en esa versión. Vamos a ver qué nos dice Dios en Deuteronomio 30, 19. Dice, muy bien, lo voy a leer aquí porque cuando volteo me pierdo. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esta es una declaración muy fuerte. Dios desde el principio, desde antes, ha puesto ante nosotros lo bueno, lo malo, la vida y la muerte, bendición o maldición. Siempre lo ha puesto así como un banquete y nos deja todavía decidir. Dios es un caballero y nos deja decidir, no nos obliga a irnos por lo bueno o a irnos por lo malo, simplemente dice, pongo ante ti lo bueno y lo malo, pongo la vida y pongo la muerte. Me encanta el plus que viene al final, es como la cereza del pastel, ¿no? que es como un cuadro y veo como que Dios se te acerca al oído y te dice, elige la vida, elige vida. Yo te recomiendo que elijas bendición. Y aún así, día con día, nos enfrentamos en la toma de decisiones y elegimos mal. Elegimos erróneamente, equivocadamente, elegimos mal. No estoy diciendo que todos, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría en esas decisiones a veces elegimos mal, porque no escuchamos lo que Dios nos dice, porque no escuchamos lo que Dios tiene para nosotros. Elegimos vida o elegimos muerte. Todo el tiempo estamos en esas decisiones, ¿no? Es como cuando juegas un volado y eso está en la Biblia, es un proverbio, no recuerdo qué proverbio es, pero habla sobre, puedes jugar al cara o cruz, pero la decisión al final es de Dios. O sea, lo que resulta al final, Dios ya lo tiene destinado. Es como si jugaras un volado y se te acerca a Dios y te dice, va a caer cruz. Cruz, y tú todavía te pones, ¿y si cae cara? Cara y cae cruz. Estamos decidiendo erróneamente, constantemente, y es lo que nos aleja un poco de Dios, es lo que nos aleja un poco de la voz de Dios, y esa desobediencia, porque es lo que nos han enseñado aquí, ¿verdad? Las últimas 2 semanas el pastor nos ha enseñado que obediencia significa escuchar y desobediencia significa escuchar mal o no escuchar.
Bueno, rápidamente les comento de la historia de mi primer celular. Voy a hacer rapidito. Cuando yo entré a trabajar a la planta, a donde trabajo ahorita, hace como 12 años, yo tenía unos 18, yo creo. Este, Perla fue la única. Hace como 12 años, vamos a dejarlo ahí. Eh, yo ya estaba un poco grande y entraron a trabajar la mayoría jóvenes, ¿no? Recién egresados y con muchas ideas y bien actualizados, ¿no? Sus teléfonos, su tecnología así bien avanzada, ¿no? Y todos comunicándose por teléfono. Jamás había usado yo un celular y me perdía de muchas cosas, de reuniones que ellos hacían y dónde te avisamos, o sea, no tienes celular, a dónde te mandamos un mensaje o qué, no tienes en qué. Y yo dije, pues yo tengo que tener un celular, yo tengo que hacerme un celular. Y me fui a una tienda, ¿no? Y veo todos los modelos y hay uno, siempre que vas a comprar algo y lo ves en el aparador, dices tú, este es. Aunque entres y te empiecen a mostrar los demás, ves el que viste y el que te gustó, ese eliges. Y definitivamente yo lo vi y dije, este es. Y me lo mostraron y era un celular muy bonito, de esos, de los que se abren slice, creo. No, no, ya no hay de esos. Por cierto, ese modelo salió mal, ahorita les cuento. Y yo estaba encantado con el celular y el celular se abría y se prendían los foquitos, los teclados, se miraba bien bonitas las letras y todo, wow. Y luego se miraba la pantalla así como con luces, como fuegos artificiales, ¿no? Así luces por todos lados y de todos colores. Y me acordé del grito. ¿Alguien fue al grito? No, luego hablamos de eso, pues. Era un celular muy bonito y lo estuve presumiendo tanto y lo abría y se prendía y a todo el que pasaba, mira, mira. Nadie me hablaba porque nadie sabía que había comprado celular, ¿verdad? Y nadie tenía mi número, pero yo esperaba una llamada, ¿no? Y, y a todo el mundo que pasaba se lo enseñaba hasta que lo descompuse. No duré un mes con él y se me descompuso el celular. Y voy a reclamar mi garantía, ¿verdad? Llego a la tienda y estaba en una tienda, me mandaron a Telcel. Y era una tienda con un chorro de cajas y decía yo, ¿en cuál hago cola? Si todos tienen una persona, pues, bueno, sabía que había una cola común y que tenías que ir a que te dieran un boletito. Hice la cola y me mandaron con una muchacha y esa muchacha me atiende de maravilla, así muy formal. ¿En qué lo puedo servir? Muy buenas tardes. Y ahorita yo pienso que esa muchacha era cristiana, ¿no? O si no, la capacitaron para eso. Pero me atendió muy bien y le explico mi problema y ella se va para atrás con el celular. Y cuando regresa, fíjese, con una cara así bien gustosa, fíjese que el fabricante le mandó este modelo, me dice. Y yo vi un modelo que ni siquiera me gustaba y le dije, no, le digo, yo quiero el mío. Uno parecido al mío, ese que se abre y contestas y se cierra y cuelgas, ¿no? Entonces me dice, oiga, pero es que este modelo es más avanzado, tiene más funciones. No, le dije, deme uno igual al que yo le di, al que le traje, o arréglenlo, hagan algo, pero yo quiero uno igual. Pero oiga, todavía es como que se me acercaba para que no escucharan los demás, pero este es el modelo más actual de la compañía esta y se lo está mandando el fabricante porque ya no hay de los otros. No, le dije. Al final de cuentas ni me entendió y ni yo le entendía qué me decía porque yo no manejaba celulares, pues, pero agarré ese aparato y me vine bien triste a la casa y fui al trabajo otro día. Mi jefe estaba enterado de eso, pues a él le comenté y él fue el que me dijo de la garantía. Entonces, cuando llego me pregunta, ¿cómo te fue? Pues bien, le dije, ¿te lo cambiaron? Sí, sí me lo cambiaron, pero me dieron este modelo. Y cuando lo vio se le fueron los ojos y me dice, y lo agarró luego, ¿no? Y se lo puso así en el pecho. Cuando se termine el turno me dijo, te vas al centro, a donde quieras, me dijo, y te compras uno de los tuyos, me dijo, de los que quieres. Lo que cueste, me dijo, yo lo voy a pagar y yo me voy a quedar con este. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí fue donde me quedé, caray. Espérate, no puedo decidir eso ahorita. Y empezó a hablar más de celulares y me empezó a explicar y todo eso y soltó el celular, ¿no? Y cuando lo soltó yo lo agarré. Espérate, dijo, déjame checarlo 2 o 3 días para ver cómo me va con él, ¿no? Y empiezo yo pues a dudar, ¿no? De lo que estaba en mis manos, si era mejor o no. Pero la historia esta es realmente para decirles que eso es lo que Dios hace con nosotros.
Día con día Dios está diciéndonos, vete por este camino. Aquí hay bendición. Esto es vida y es mejor para ti. Escucha mi voz. Te estoy hablando y quiero que tengas la bendición. O sea, Dios es tan hermoso que nos muestra día con día el camino. Y nosotros tan tercos que queremos las mismas cosas, estamos con las mismas estructuras, queremos regresar por los rábanos, por los pepinos, no recuerdo qué dice la palabra, pero queremos irnos a Egipto y comernos esas riquísimas cebollas que antes comíamos. Pero Dios quiere algo mejor. Dios quiere algo mejor, definitivamente necesitamos estar abiertos, despiertos, atentos a Él, a su voz, para encontrar eso, ¿no? Bueno, después de ver lo del celular, vamos a ver quién de los que están aquí no cree, sino está seguro de que Dios habla. Seguro de que Dios habla. Hay un libro, gracias. Hay un libro que se llama Mi experiencia con Dios. Hace como 2 años o 3 años lo llevamos aquí como un curso. Y ese libro tiene un tema, dentro de todos los que tiene, habla sobre, el tema se llama Dios habla. Dios habla y le dedica varios capítulos a ese tema. Y en resumen así, les puedo decir que Dios habla. Que Dios habla a través del Espíritu, que Dios habla a través de la oración, que Dios habla a través de la palabra, la Biblia, que Dios habla a través de la iglesia, las personas, Dios habla a través de las circunstancias. Dios definitivamente habla. Y cuando Dios habla, no es como que te va a dejar con duda. Siempre todo va encauzado hacia un mismo camino y siempre todo encaja. Y estás seguro que Dios te habla y estás seguro que Él es, porque encuentras esas palabras en diferentes personas. Por ejemplo, en la mañana te levantas y haces tu lugar secreto y oras con Dios y lees la Biblia y de repente en la Biblia te habla de arrepentimiento. Arrepentimiento, pues lo acabamos de ver, ¿verdad? Por eso el ejemplo de arrepentimiento. Nos habló el pastor Tomás, muy bonita palabra el sábado. Y de repente ves que Dios te está hablando sobre arrepentimiento. Y tú te quedas con esa palabra, ¿no? O sea, muy bien. Te arreglas, te vienes a la reunión en la tarde, se levanta nuestro pastor, se para aquí y el pastor te dice o te habla, arrepiéntete, la palabra, ¿no? Arrepiéntete porque el reino del cielo está cerca, porque el reino de Dios se ha acercado. Y tú te sonríes, ¿no? En la mañana y ahorita el pastor, ¿no? Y de repente tienes una cita con tu mentor, te estás tomando el café con tu mentor y tu mentor te dice, oye, pues tienes que arrepentirte y pedir perdón. Y luego todavía dices, qué coincidencia, ¿verdad? En la mañana el pastor y ahora mi mentor. Y todas las circunstancias te están llevando a arrepentirte de algo que hiciste, pero no lo haces. Escuchas la voz de Dios, la escuchaste del pastor, la escuchaste de la palabra, todas las circunstancias te llevaban a arrepentirte, pero no lo haces. O sea, no estás mereciendo el favor de Dios, no estás escuchando la voz de Dios. Y eso es lo que realmente nos pasa, no escuchamos, no sabemos escuchar. Y cuando no sabemos escuchar, como nos dice el pastor, nuestro pastor, somos desobedientes. Desobediencia es no escuchar y obediencia es escuchar. Hay un ejemplo o un relato rapidito también de un patrón, no sé cómo le llamen en sus trabajos, ¿no? un supervisor, el jefe, pero tiene 2 empleados. Y estos 2 empleados, y llega uno y le dice, tiene una necesidad y le dice, ¿sabes qué? Agarras esa mesa, te la llevas al taller, la arreglas, la pintas y la identificas como mesa 1. Ahí voy a tener un equipo de trabajo que va a estar en esa mesa. Y le dice al otro, ¿sabes qué? Como va a haber mucha gente, tú agarras aquella mesa, te la llevas al taller, la arreglas, la pintas y la identificas como mesa 2. Ahí va a estar el equipo 2 trabajando. El patrón se va, el supervisor se retira, los deja trabajar y al rato vuelve. Y ve que la mesa 1 está limpia, pintada, está identificada. Y se viene a ver la mesa 2 y la mesa 2 es un desastre.
ni siquiera la movieron. Bueno, lo deja pasar. Y luego tiene otra necesidad y le dice, ¿sabes qué? Al uno, ve a checar esos estantes, arréglalos, límpialos, identifícalos, voy a poner un producto, voy a poner unas cajas ahí. Y al otro le dice, te vas a aquel almacén, allá hay otro estante, allá lo arreglas, lo identificas y haces exactamente lo mismo. Viene después de un tiempo, ve que está arreglado, identificado y las cajas que deberían de ir en ese estante están acomodadas. Y va con el otro y ve que hay un desastre otra vez. La pregunta nada más sería, ¿a quién creen que le va a confiar ese patrón? ¿Al obediente o al desobediente? ¿Con quién creen que va a pasar más tiempo el patrón, el jefe, el supervisor? ¿A quién le va a hablar más? ¿Al obediente o al desobediente? Muchos tenemos hijos aquí, yo tengo una hija que está escuchando, entonces no quiero asegurar que hay un hijo consentido porque a todos los hijos se ama. Mi lógica me dice que hay un poquito de apego para la gente obediente. Tampoco quiero asegurar el comportamiento de Dios para con cada uno de nosotros, pero también mi lógica me dice que Dios se acerca a los obedientes. Dios ama a todo mundo por igual, pero a la persona que es obediente, a la persona que está atenta a su voz, a la persona que está añorando o buscando tener una intimidad con Dios, Dios baja a ese lugar, Dios se presenta ante esa persona y Dios tiene intimidad con esa persona. Dios le habla a esa persona y es mucho más fácil oír la voz de Dios cuando nosotros anhelamos buscar a Dios, cuando nosotros somos obedientes y cuando estamos a tiempo en esa cita y en ese lugar. Dios definitivamente te habla. Los que no escuchamos somos los desobedientes. Bueno, vamos a ver Deuteronomio 28 y es un poco largo, pero sí quiero ver el capítulo voy a leer rapidito para leer las bendiciones de la obediencia se llama. Bueno, me voy a adelantar un poco. Dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Benditos serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Bendita serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes. Multiplicará tus hijos, tu ganado, tus cosechas en la tierra en que tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, jamás por cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te mando, y obedezcas con cuidado. Prestar atención y obedecer. Prestar atención es entender lo que Dios te está hablando, lo que te está diciendo, y obedecer es ponerlo por obra. ¿Sí? Vamos a leer nada más un párrafo de las maldiciones de la desobediencia para que sepan que hay maldiciones.
Voy a leer el del 38 hasta el 42. Dice, después de decir que maldito seas por todo lo que los bendecía, ¿verdad? Dice, sembrarás en tus campos mucho, pero cosecharás poco, porque la langosta devorará tus plantíos. Plantarás viñas y las cultivarás, pero no cosecharás las uvas, ni beberás el vino, porque los gusanos se comerán tus vides. Tendrás olivares, pero todo tu territorio, pero no te ungirás con su aceite, porque se caerán las aceitunas. Tendrás hijos e hijas, pero no podrás retenerlos, porque serán llevados a cautiverio. Enjambres de langostas devorarán todos los árboles y las cosechas de tu tierra. Hasta ahí lo vamos a llegar. Son muchas, muchas maldiciones, pero a lo que voy es que necesitamos saber escuchar la voz de Dios, saber que Dios nos está hablando y ser obedientes a ello, porque hay muchas bendiciones como las que les acabo de leer y son promesas de parte de Dios si nosotros obedecemos y las ponemos por obra. ¿Sí? Podemos reclamar estas promesas cuando estamos alineados ante Dios. Vamos a irnos a Deuteronomio 6.1. Este no lo voy a leer completo, no se me asusten. Deuteronomio 6.1 dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor Dios mandó que te enseñara. Un capítulo anterior es cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés y Moisés se los está presentando al pueblo, ¿verdad? Dice, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. Dice otras cosas y más abajito dice, escucha Israel y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy, muy numeroso. En el 4, nos brincamos al 4 y dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso lo dice en Deuteronomio 6.4 y nos los vuelve a repetir, pero ahora son palabras de Jesús en Marcos 12.28. Y Marcos 12.28, ese párrafo se titula El mandamiento más importante. Dice, uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús le había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento más importante según Jesús. Porque si tú amas al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, lo dije medio volteado, ¿verdad? Pero si tú amas al Señor con todas tus fuerzas, los demás mandamientos que antes nos habían dado se van a cumplir. Por añadidura los vamos a hacer. Sí, lo explicaba el pastor la vez pasada. Bueno, hay mucha gente o muchos de nosotros que vivimos o que queremos vivir al aventón. Y eso es por nuestros propios criterios o por lo que yo pienso. Hay mucha gente que dice, yo soy bueno, no le hago daño a nadie, de vez en cuando voy hacia eso. Hay mucha gente que dice que es buena, que hace cosas buenas, que no le hace daño a nadie y según ellos están en el cielo. Pero realmente los criterios del hombre no son igual a los criterios de Dios. Dios ha puesto lineamientos, Dios se ha puesto leyes, nosotros necesitamos conocer. Yo preguntaría a este tipo de personas si están viviendo en la verdad de Dios, si conocen lo que Dios tiene escrito en su palabra, si están honrando a Dios con su vida, con lo que hablan, con lo que piensan, con lo que dicen. Definitivamente no podemos vivir al aventón. Una tarde llegué a la casa y estaba mi hijo sentado en la mesa y estaban como tres tareas ahí y me dice, te estoy esperando para que me firmes. Me dice,
revísame y fírmame. Pues espérate, primero te tengo que revisar, luego te voy a firmar. Y agarro los pays, ¿no? Agarro el primero. No, no es cierto. Agarro el primero y lo veo, ¿no? Y digo, ¿qué es esto? A ver, Armando, aquí te salió mal este, y este, y este. Y llego a la conclusión y le pregunto, ¿leíste las instrucciones? ¿Leíste lo que te está pidiendo que hagas? Pues no. ¿Y cómo hiciste eso? Pues yo pensé que así era. Y, y realmente la mayoría de las veces nosotros actuamos así. Nosotros no conocemos las instrucciones, no conocemos lo que Dios tiene planeado ni escrito para nosotros y vivimos al aventón. Nosotros necesitamos conocer los lineamientos de Dios para poder llevar una vida de bendición. Necesitamos leer constantemente la palabra, entender lo que hay en el corazón de Dios y empezar a vivir. Primero, conocemos las instrucciones y luego hacemos los ejercicios. ¿Ok? Hay un proverbio que es el 14:12. Proverbio 14:12. Ese no lo traigo separado. Aquí está. Vamos a leerlo. Dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Esto es lo que pasa cuando nosotros no conocemos los lineamientos de Dios y empezamos a vivir conforme a nuestro entendimiento. Creemos que las cosas que hacemos nos llevan por buen camino, pero realmente nos están llevando a la muerte. Realmente no honramos a Dios con lo que hacemos, creemos que es bueno, pero no lo es. Este proverbio, hay otro proverbio que es el 13:20, y el 13:20 dice: el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Si tú realmente quieres ser sabio, necesitas juntarte con sabios o tener amigos sabios. Si tú te estás juntando con gente necia, realmente vas camino a la muerte. Necesitas juntarte, no sé, los sabios somos los cristianos. Necesitas juntarte con gente que te va a llevar por el mismo camino. Necesitas juntarte con gente que te va a hablar de la palabra, con gente que te va no sé, a llevar a meditar en la palabra. Oye, ¿qué leíste en la mañana? ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te habló Dios? ¿Estás orando por tal persona? No sé, estar rodeado de gente que te va a estar edificando. Porque si realmente sales al mundo y te rodeas de gente del mundo, créeme que vas a ser influenciado si no estás bien cimentado. Necesitamos ir al mundo cuando estemos bien cimentados y jalar a esos necios para que esos necios se pongan en la posición: yo quiero ser sabio, me tengo que juntar con el sabio. Se quieren juntar contigo y empieces a transmitirles el conocimiento. Eso es lo que necesitamos hacer. El sabio, juntándose con sabio, más sabio se vuelve. Hay no sé cómo llamarlo, pero como regla, para llegar a ser sabio necesitamos aprender a escuchar. Necesitamos aprender a escuchar lo que hace el sabio, la vida del sabio, en qué piensa el sabio, cómo viste el sabio. Todas las cosas que hace el sabio necesitamos nosotros observarlas y empezar a practicarlas, empezar a hacerlas. Sí, para ser sabios también necesitamos callar. Muchas veces hablamos y de tanto que hablamos la regamos, ¿verdad? Pero necesitamos ser sabios, guardar silencio, y es mejor escuchar que hablar. Hay otro proverbio, no sé, con el que no recuerdo, lo voy a parafrasear. Dice que tú vas a parecer sabio, inteligente,
aun cuando te quedes callado o algo así, ¿verdad? Ah, algo así, nomás bórrale lo de necio, pero sí dice así. Entonces necesitamos callar para escuchar la voz de Dios. Y si ahorita vimos que Dios habla, hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Yo quiero ser sabio, no necio, pero sí quiero ser sabio. Entonces me voy a juntar con sabios. Amén. Bueno, entonces decía que necesitamos callarnos para escuchar la voz de los demás, para escuchar la voz de Dios. Si queremos escuchar la voz de Dios y vamos a nuestro lugar secreto y vamos con esa lista, Dios, bendíceme en esto, bendíceme en esto. Necesitamos guardar silencio y tratar de escuchar la voz de Dios. Decía ahorita que Dios habla a través de las personas, definitivamente Dios habla a través de los padres. Por eso estaba buscando a mi hija y qué bueno que vino, ¿verdad? Necesitamos escuchar la voz de Dios y necesitamos escuchar la voz de los padres. Dice la palabra, no recuerdo qué verso es, pero dice que si nosotros sabemos que somos malos, dice, sabemos dar cosas buenas o buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo, ¿verdad? Entonces, como padres ya hemos pasado por ciertas situaciones, por ciertas experiencias, y cuando se presenta una de ellas y cuando tu hijo o tu hija te dice, voy a ir a tal parte, espérate, no me vas para ningún lado, tú calladita y sentadita. Sabes lo que es mejor para tu hija, aunque tu hija o tú en ese momento no sabías, ¿verdad? Tu hija a lo mejor está desesperada por ir a tal parte, a tal lugar, pero tú sabes que no es correcto. Entonces es cuando dices, espérame, escucha mi voz y quédate callada, quédate sentada y no vas. Entonces, esto es para los jóvenes. Escuchen la voz de sus papás quieren lo mejor para ustedes. ¿Está bien? Bueno, seguimos. Hay cosas que el enemigo hace para mantenernos a distancia o para mantenernos sordos. Hay cosas que el enemigo ahorita está trabajando a marchas forzadas y realmente lo que hace o lo que tiene el enemigo son muchos distractores o distracciones. El enemigo no quiere que escuches la voz de Dios. El enemigo te quiere alejar del camino, te quiere alejar de Dios para que tú no obtengas todos esos beneficios que Dios tiene para ti. Ejemplos, la televisión, el internet, el celular, las redes sociales, todos esos son distractores. No sé si el trabajo a veces, ¿verdad? Que es necesario, pero cuando pasamos mucho tiempo en el trabajo, también es un distractor. Yo recuerdo, y se los digo, ya lo he comentado, pero por ejemplo, el WhatsApp, yo tengo 2 grupos de WhatsApp. Uno que es el de mis hermanos y otro es de un grupo del trabajo, porque estamos haciendo un proyecto y ahí nos comunicamos, ¿no? Cuando vamos a tener alguna reunión o algo. Pero ese WhatsApp lo tienes, yo ya no tengo los datos en el teléfono porque siempre escuchaban ting, ting, y estás con la curiosidad, no sé si a mí es lo único que le pasa, pero estás en una junta y estás viendo el teléfono a ver quién te mandó un mensaje, quién te escribió o algo, ¿no? Y a veces lo contestas y estás en la junta, estás ocupado, pero todo el día está sonando esa campanita. Todo el día, más cuando tienes un grupo mínimo de 5 personas. Cuando alguien escriba algo a ese grupo, vas a tener 4 respuestas. Y cuando tú no escribes nada, yo lo que hice fue quitar los datos de mi teléfono. Pero tengo internet en la casa y cuando llego a la casa, se descarga todo de repente y caí también en eso. De repente llegaba a la casa y llegaba, a ver qué escribieron ahora, ¿no? 137 de este grupo y 80 y tantos de este, pues primero el que tiene más. Órale, ¿qué le contestó a este? Y estás ahí cerca, no sé si de media hora o 40 minutos, viendo las cosas que se escriben, lo que contestan y todo ese tipo de cosas. Eso es totalmente una distracción.
ese tiempo ya no lo recuperas. Más si le añades un ratito de Facebook, que ese ratito no es un ratito, es mentira. Te metes al Face y te quedas 2 horas en el Face. ¿Por qué? Porque te mandan videos, te mandan fotos, te manda tu prima, ese primo que nunca te escribe, te escribió y le contestas y pierdes 2 horas. Definitivamente es una distracción. Esas 2 horas el enemigo no quiere que tú te conectes con Dios, te quiere mantener esclavizado, te quiere mantener atado, te quiere mantener encadenado, porque por el escuchar ese celular todo el día, realmente es una cadena, o sea, lo te llenes ahí y no puedes vivir sin él. Estás oyendo y luego te desvías de lo que estás haciendo, te desconcentras. Realmente es una distracción. Y realmente no quiere que oigas la voz de Dios, porque cuando tú escuchas la voz de Dios, y escuchar es igual a obedecer, cuando tú escuchas esa voz tendrás poder, tendrás dirección, tendrás unción, tendrás seguridad, tendrás milagros en tu vida y tendrás a Dios contigo. Iglesia, Dios está contigo. Definitivamente necesitas concentrarte en esa voz, en la voz de Dios, y necesitas esa guía para poder vivir. ¿Ok? Otro punto es, ¿por qué la importancia de oír a Dios? Van a llegar un chorro de voces a tu cabeza, a tu mente. Van a llegar muchos bombardeos que van a querer impedir que tú escuches la voz de Dios. Necesitas definitivamente callar todas esas voces que de repente escuchas: la deuda de la Coppel, no he pagado la luz, no he pagado el agua, algo que te quiera sacar totalmente de tu lugar, de tu intimidad con Dios, que te quiera desviar. Vas a escuchar el problema que tuviste con tu prima, el problema que tuviste con tu jefe, vas a escuchar muchas voces que necesitas sacarlas de tu mente, que necesitas sacarlas de tu vida para poder escuchar la voz de Dios. Cuando Dios habla, iglesia, cuando Dios habla, grandes cosas suceden. Cada vez que Dios suelta una palabra, grandes cosas suceden. Así es que tenemos que estar muy atentos a lo que Dios habla. Y escuchen esto, iglesia, vamos a leer 2 de Crónicas 20. Esto está hermoso. 2 de Crónicas 20 se titula Josafat derrota a Moab y a Amón. Dice, después de esto, y ese después de esto significa que tienes que leer el 19, ¿verdad? Los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle. Esta es la primera noticia que recibió Josafat. Alguien fue y le dijo, ¿sabes qué? Del otro lado del Mar Negro y de Edom, perdón, ¿por qué vi negro? Se me nubló la vista, ¿verdad? Del otro lado del Mar Muerto y de Edom, viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasezón Tamar, es decir, en Engadi o Engadi, no sé cómo se pronuncia. Atemorizado Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno a toda Judá. Josafat hizo lo mejor que pudo hacer. Hizo lo más inteligente, lo más sabio que pudo hacer. Él tenía un ejército en contra de él y lo primero que hizo fue pensar en Dios. Consultó a Dios, se atemorizó y consultó a Dios y dice que proclamó un ayuno en toda Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y Jerusalén y dijo:
dijo una serie de cosas, ¿verdad? Pero para no irme tanto, no leerles tanto y toda la historia, me voy a ir hasta el 12. Dios nuestro, ¿acaso vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. En ti confiamos, en ti hemos puesto nuestra esperanza, son las palabras de Josafat. Yo me imagino a Josafat en su lugar secreto, ¿verdad? Con las rodillas dobladas y pidiéndole a Dios que hiciera algo, ¿verdad? Y escuchen esto, iglesia, en el 13 dice, todos los hombres de Judá esperaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaziel, amén, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf que se encontraba en la asamblea, y dijo Jaziel, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, la batalla es mía. Eso es lo que le respondió el Señor a Josafat por medio de Jaziel. Mañana cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel, pero ustedes no tendrán que intervenir en la batalla. La batalla no es tuya, la batalla es de Dios. Tú no vas a meter ni las manos y Dios te va a solucionar por el problema por el que estés pasando. Amén. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Cuando leí esto dije, puestos, pues qué puestos si no van a pelear. Pero leyendo aquí me dice que Dios nos ha dado armas. Y son armas para destruir fortalezas, no son armas de este mundo. Cuando leí esto, luego me ubiqué en el lugar secreto, me ubiqué en la oración. Quédate en tu puesto, lo único que tienes que hacer es alabar a Dios, lo único que tienes que hacer es buscar el rostro de Dios, lo único que tienes que hacer es clamar a Dios por lo que estás pasando, por la batalla que vas a sufrir, por el enemigo que viene, por todos esos, ¿cuántos eran? Enorme ejército, una multitud de ejército que viene contra ti. Solo dobla tus rodillas y pídele a Dios. Quédate en ese puesto y el Señor va a luchar tu batalla, el Señor te va a dar la victoria. Amén. Pues eso es lo que hace el enemigo, eso es lo que te dice el enemigo. Ya me imagino a Josafat escuchando lo primero que escuchó del ejército, porque el enemigo viene a amedrentarte, viene a sacarte de onda, ¿no? Viene a desviarte de realmente lo que estás haciendo. El enemigo te dice, vengo contra ti con un gran ejército, pero ¿qué es lo que dice Dios? Josafat hizo lo mejor, Josafat consultó a Dios, ¿no? Si Josafat hubiera escuchado esas palabras y hubiera querido enfrentar él solo ese problema o esa batalla, yo me imagino a Josafat llorando, ¿verdad? No sé, angustiado por lo que va a pasar, por cuántos van a morir, por X, Y o Z, ¿verdad? Pero realmente Josafat hizo lo correcto. Tú escuchas algo en el mundo, algo que viene contra ti o es algo directamente contra ti, pero también hay que preguntarnos, espérame, si tú dices esto al enemigo, ¿no? Si tú me dices esto, ¿qué es lo que dice Dios? Si tú estás conmigo, pues la batalla no es contra mí, es contra Dios. Yo me separo de eso, le dejo todo a Dios y que Dios pelee mis batallas. Eso es lo que me está diciendo eso. Así es que les recomiendo que doblen rodillas cuando haya un problema y que busquen el rostro de Dios. Cuando Dios habla, familia, cuando Dios habla hay confianza, hay seguridad. Cuando Dios habla, ocurren grandes cosas, ocurren milagros. Tenemos a un Dios poderoso. Tenemos a un Dios que cuando habla, su gloria se establece en el lugar.
lo único que tienes que hacer es alabar el nombre de Dios. Y cuando estás alabando el nombre de Dios, cosas están sucediendo. Cuando tú alabas a Dios, tus enemigos son vencidos. Cuando tú alabas a Dios, tus enemigos son confundidos. Caen las murallas, caen gigantes, las cadenas se rompen. Cuando tú alabas realmente a Dios, cosas grandes suceden. Y si tú tienes un Dios poderoso y si ese Dios es contigo, ¿quién está contra ti? Amén. Bueno, yo me recuerdo a Pablo y a Silas, ¿no? Que los acababan de azotar y los encarcelaron y los encerraron y ellos aún así alabando a Dios y danzando para Dios, y en ese momento cadenas caen, las puertas se abren, quedan liberados. Y también me acuerdo de otra situación, la de Pedro, cuando los apóstoles están orando por él y un ángel de Dios viene y lo rescata. Las cadenas, ahí no sé si fueron cadenas, pero creo que las puertas se abrieron. Dios confundió al enemigo, Dios adormeció a los guardias, pasaron la primera guardia, ni cuenta se dieron, pasaron la segunda guardia y rescataron a Pedro. El ángel del Señor rescató a Pedro. La iglesia estaba en comunión con Dios y Dios respondió y rescató a Pedro. La pregunta que viene es ahorita, ¿quién te está haciendo la guerra? ¿Qué tormenta está aquejando a tu vida ahorita? Porque es por lo más trágico que estás pasando ahorita. Iglesia, si es enfermedad, pobreza, depresión, envidias, si es, no sé, celos, alguna angustia, algo por lo que estés pasando, escucha la voz de Dios y sé obediente a la voz de Dios, porque Dios pelea tus batallas. Tenemos un Dios grande y poderoso que pelea nuestras batallas, un Dios que da la victoria a pesar de las circunstancias, un Dios al que las tormentas y las tempestades le hacen caso, un Dios que hace brincar a los montes con su voz. Ese es realmente nuestro Dios. Ese es un Dios que te lleva en los brazos y que las únicas huellas que ves por el camino son las de Él, porque Él te quiere tanto y está tan cerca de ti que te carga para que tú no te fatigues ni tropieces, iglesia. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios? Pues ese es nuestro Dios. Me acuerdo también no lo tengo, ojalá lo encuentres, es la parábola de los dos cimientos. Ese no lo traigo preparado. Sí, es el que construyó su casa sobre la roca y el que construyó su casa sobre la arena. Mateo 7:24 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras, iglesia, el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es lo que hemos estado viendo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, recibieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Hay caminos que según el hombre lo llevan, ¿cómo lleva el versículo ese? Que según el hombre son correctos, pero realmente lo llevan a la muerte, ¿verdad? Es lo mismo. Cuando nosotros estamos cimentados sobre la roca, cuando tenemos nuestras bases bien firmes sobre Cristo, sobre Dios, van a venir tormentas, va a venir una guerra, va a venir lo que venga, no nos va a tambalear. No nos va a tambalear. Dios va a pelear esas batallas y nosotros vamos a salir victoriosos.
¿Cómo podemos escuchar o ser más sensibles a su voz? Definitivamente esto ya lo contestamos, es en su presencia. Es en su presencia cuando nosotros tenemos una relación de intimidad con Dios, una relación personal y de amor con Dios, y esa relación es una relación de obediencia, es una relación diaria. Nosotros vamos a aprender a escuchar la voz de Dios. Nosotros vamos a ser más sensibles a la voz de Dios. Y mientras más obedezco, más lo escucho. Y mientras más lo escucho, más me habla, porque soy obediente. Y mientras más me habla, más contacto tengo con Él, más me parezco a Él, más soy como Él. Por eso es importante que tengamos esa cita diariamente, ¿no? Depende mucho de no faltar a esa cita diaria para ir por ese camino a la perfección. Cuando Samuel era niño, escuchó la voz de Dios, pero corrió hacia el hombre. Es una historia que me gusta mucho, es la historia de Samuel cuando era niño, cuando Dios le habló. Y dice, creo que la mayoría la ha leído, ¿verdad? La voy a parafrasear. Dios le dice a Samuel en la noche cuando era niño, Samuel, Samuel. Samuel se despierta y se va corriendo con Elí y le dice, Elí, ¿en qué te puedo servir? Y Elí le dice, vete a dormir, no sé de qué se trata, pero vete a dormir. Y por segunda vez Dios le habla y le dice, Samuel, Samuel. Samuel se vuelve a despertar y se va corriendo con Elí. Esto pasa no sé si 2 o 3 veces más y Elí le dice que es Dios y es bueno que lean esa historia, es muy interesante, pero muchos de nosotros estamos así. Muchos de nosotros somos esos niños o esos chabelos espirituales, como dicen por ahí, que ya necesitamos estar comiendo alimento sólido, pero que estamos esperando la lechita todavía, que alguien nos caliente esa leche y queremos seguir donde mismo y estamos tal vez a gusto, ¿verdad? En ese nivel, porque nadie nos molesta, porque no guerreamos, porque no hacemos esto, porque estamos en un nivel de confort, pero yo creo que necesitamos ya estar en otro nivel. Ya escuchamos la voz de Dios, pero no somos obedientes. Ya escuchamos que Dios nos dice esto y esto y esto, pero nosotros no corremos a Él. Dios te dice, yo soy el que te hablo, ven hacia mí, ten comunión conmigo, conóceme, ven, pasa tiempo conmigo y vas a ser cada día mejor, vas a ser cada día más igual a mí. Juan 5:19 dice, el Hijo hace lo que ve hacer al Padre, no lo que el Padre le dice, lo que ve hacer al Padre. Este es un ejemplo que deberíamos de seguir muchos padres, ¿verdad? Porque nosotros nomás le hablamos a nuestros hijos, pero con el ejemplo decimos otras cosas. Necesitamos ser ejemplo para nuestros hijos porque definitivamente el Hijo hace todo lo que ve hacer al Padre. Mientras más tiempo pasas en el lugar secreto, más te pareces a Él, su esencia, su amor, su paz, su gozo, todo lo que es Dios se impregna a ti y tú eres cada vez más como Él. ¿Sí? Voy a despedirme con un versículo que me gusta mucho y familia, de veras creo que este versículo Dios nos está hablando en esta noche y definitivamente este versículo no nada más de esta noche, es de día con día. Es Apocalipsis 3:20. Y dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Amén. Definitivamente, iglesia, creo que Dios realmente está hablando. Dios quiere que conozcas el manual de instrucciones antes de hacer los ejercicios. Dios quiere que te acerques más a Él. Dios te quiere bendecir. Todas las promesas que leímos ahorita en el capítulo 28, Dios las tiene para ti. Solo tenemos que entender y obedecer. Saber qué es lo que Dios quiere y ponerlo por obra.